Hola mis amigos, ¿cómo están? Aquí les saluda su amigo el Dos Pistones y el día de hoy vamos a hacer un video relacionado a todo lo que refiere en preparar a tu motor para competencia. Vamos a hacer una serie de videos en donde que vamos a explicar paso a paso qué nomás podrías modificar en tu motor, que después otro video que nomás modificarías en tu caja, qué mejoras le puedes hacer en tu suspensión y así una serie de videos. En el día de hoy obviamente vamos a empezar, como les dije, en lo que refiere al motor, que vamos a cambiar, que vamos a mejorar, que vamos a, bueno, en fin, que vamos a modificar completamente en todo lo que refiere a nuestro motor. Bueno, iniciemos desde lo básico, así lo básico. ¿Cómo empezamos en lo básico? Pues lo básico en preparar un motor inicia desde la reprogramación de una computadora. Suponiendo que tienes un motor turbo, vámonos a marcas. Digamos, tenemos el motor de Volkswagen, el 2.0 turbo que viene en la mayoría de autos hoy en día, que es por ejemplo la Volkswagen Tiguan. Ahí está también en el Golf GTI y ya no me acuerdo más. Bueno, vamos con ese tomemos ese motor como referencia. Y vamos a tomar otro motor de admisión, que digo, sí, de admisión naturalmente aspirada, que no es con un motor turbo. Entonces en esos también, ¿cuál le tomaré de referencia? Bueno, en ese tomaremos de referencia un motor de un Picanto, ¿ya? Porque ese es el que más o menos me sé más los trucos y las mañas. Bueno, empezamos con el motor de la Volkswagen. Es un motor que podemos hacer muchas cosas, ya que solamente con la reprogramación de la computadora nosotros tendremos una amplitud de caballos de más o menos, dependiendo el tipo de programación y obviamente el programador. Iremos en una programación desde una ganancia de, yo estaré estimando unos 20, 50 hasta 100 caballos solamente con la reprogramación de la computadora. Ahora, esto se puede hacer en varios stages, se les dice así normalmente. Por ejemplo, un Stage 1 te da de entre de 50 a 80 caballos, obviamente depende de la preparación. Un Stage 2 te da entre 80 a 100 caballos de potencia. Ahora viene el Stage 3, ya que en un Stage 3 no puedes simplemente solamente reprogramar la computadora. Necesitamos de ley hacer un cambio de turbo para mejor funcionalidad. Puede funcionar un Stage 3 con tu turbo original, pero lo mejor sería, lo más recomendable sería cambiar ese turbo a un turbo un poco más grande para que aguante más libras de presión y todo lo demás. ¿Qué se hace con una reprogramación de computadora? Al momento que tú reprogramas una computadora, estás cambiando todo, absolutamente todos los valores originales del automóvil. Por ejemplo, suponiendo si antes con un tanque lleno de gasolina recorría, o sea, eso es solo suposición, ojo. Solo suponías que con un tanque lleno de gasolina tú recorrías 100 kilómetros. Ahora con la reprogramación, con un tanque de gasolina vas a recorrer solamente 80 kilómetros. ¿Por qué? ¿Qué hace la reprogramación de la computadora? Como te digo, cambia todos los valores del motor. Ya que si antes, por ejemplo, como te digo, consumía menos, ahora va a consumir más gasolina, pero asimismo va a inyectar más aire. O sea, va a hacer que el turbo funcione más, va a inyectar más aire, y entre más aire, más compresión y más potencia. Ya, entonces igual para todo ese aire vamos a necesitar obviamente más combustible para que funcione de mejor manera nuestro motor. Y eso vamos entre el Stage 1, Stage 2 y Stage 3, como les digo, en la funcionalidad de los motores turbo. Ahora, en un motor naturalmente aspirado, no podemos hacer eso porque es un poquito más complicado. Y si hacemos una reprogramación de computadora en un motor naturalmente aspirado, no ganamos casi nada. O sea, sí se gana, por ejemplo, en un Picanto. La reprogramación de la computadora de mi Picanto anterior, el que tenía para trepadas de montaña, por ejemplo, en ese le cambiamos los valores. El corte de ese motor antes era las 5500 revoluciones,
O sea, en parado era las 5500 ya rodando era a las 6200 tope, pero era un corte bien vago, o sea, no ayudaba, y también se le veía que los valores de fuerza, ya el torque máximo llegaba a las 5500. Entonces ese era el tope, el tope. Una reprogramación de computadora te ayuda para que el corte no sea solamente hasta las 6200 o 6000. En eso el corte ya se va hasta las 7000, 8000 y aprovechas todo el tacómetro que se te viene en el auto. Pero el problema de esto es que si no modificas ciertos valores también con lo que es la admisión, no te va a funcionar absolutamente nada. La admisión, perdón, los árboles de levas, porque ese viene con un sistema dock. Entonces no te funciona absolutamente de nada. Porque igual el torque va a seguir entregando a las 5500. ¿Y de qué te sirve el torque máximo de las 5500? ¿Y de qué te sirve tener todo ese rango de revoluciones si no tienes la fuerza hasta el tope que vas a alzar, digamos, hasta las 8000 revoluciones? Entonces no se puede simplemente reprogramar. Y bueno, ganas sí potencia, ganas igual más consumo de combustible, pero la potencia que ganas para mí sí es insignificante. Unos 10 caballos de potencia, unos 15 caballos. Ya una muy buena programación te lleva a unos 20 a 25 caballos de potencia. Pero esa reprogramación ya se le hace cuando está modificado el motor. Cuando tienes modificado inyectores, cuando tienes modificado bujías, cuando tienes modificado el sistema de ignición, o sea, todo, o sea, igual bobinas mucho mejor. ¿Por qué? Porque si tienes unas bobinas estándar y metes más gasolina, no vas a quemar nada del combustible y se va a desperdiciar absolutamente todo lo que estás haciendo. Ya, bueno, vamos ahorita con lo que es la reprogramación. Siguiendo a eso, vamos al sistema eléctrico. Como te dije, de ley tenemos que cambiar bobinas, de ley tenemos que cambiar bujías, y de ley, si son bobinas independientes, es cada una de las bobinas. Si es una bobina, solo una bobina, porque hay motores, por ejemplo, el del Suzuki Twin Cam o del Corsa, que tiene solamente una bobina, y de esa bobina sale para todos mediante el distribuidor. En esos casos, pues tienes que cambiar solo una bobina. Igual bobinas hay muchas marcas, no hablaré de marcas tampoco. Entonces, ¿qué haces con una buena bobina? Como ya cambiaste los valores en la reprogramación, cambiaste tú los valores y entra más aire y entra más combustible, vas a necesitar más corriente eléctrica para que se queme mejor el combustible. Entonces, ya quemas bien el combustible, entonces ahí sí vas a sentir la verdadera ganancia de potencia. Porque la reprogramación va ligada a esto de todo el sistema eléctrico. Vas a tener que cambiar bobinas. En el caso de que sean bobinas independientes, no tendrás que cambiar cables. Pero en el caso de que si sea una sola bobina y con distribuidor, tienes que cambiar a unos cables especiales que te ayudan a que bote más potencia y que recorra toda esa energía eléctrica, recorra bien y vaya a descargarse muy bien las bujías. Ojo, aquí también tienes que buscar unas muy buenas bujías. Las recomendables son las Bosch. Bueno, ya hablé de marcas. Bueno, hay unas bujías de iridium, o si no, las bujías de 4 puntos, que son muy buenas. Bueno, tienen un conductor muy bueno y la verdad funcionan muy bien al momento de hacer todo el cambio eléctrico, y no hay un aprovechamiento de potencia, creo que de un 40-60, algo así. Entonces te ayuda bastante. Esto vamos por la parte eléctrica. Ahora nos vamos a meter más a fondo en lo que es el motor en sí, o sea, el 3/4. Ya tenemos una buena programación, tenemos muy buen sistema eléctrico. Ahora, ¿qué necesito? Pues la verdad, yo continuaría desarmando todito el motor y cambiando los pistones a unos pistones mejores. ¿Por qué? Y unas bielas mejores. ¿Por qué? Porque verás, en todos los casos, tanto en los casos de un motor turbo y un motor naturalmente aspirado, hay estas complicaciones. Al momento que tú alzas más revoluciones, estás metiendo más libras de presión, estás exigiendo al motor al máximo. Claro que en los motores turbo tú puedes llegar hasta stage 3 sin necesidad de ninguna otra modificación. El motor aguanta, el motor de los Volkswagen sí aguantan. Pero si quieres irte ya más allá,
Por ejemplo, ahorita pongamos el ejemplo de un motor naturalmente aspirado. Como estábamos tomando de referencia el motor de un Kia Picanto o de un i10 que comparten motorizaciones los dos. Entonces desarmamos 3/4, hacemos... Bueno, este es un poquito complicado y no sé si sería recomendable hacer un 3/4 seco, o sea que no funcione con refrigeración de agua, sino solamente con aceite. Pero si no sabes lo que es un 3/4 secos, déjame en los comentarios, yo ya te explico en otro video, puede ser en TikTok o aquí mismo. Ya, entonces cambiar mejor los pistones y las bielas nos ayuda a que el motor resista toda la fuerza adicional que le estás metiendo, porque obviamente el motor y el fabricante viene a 80 caballos viene este motor, las bielas aguantan a 80 caballos, los pistones aguantan a 80 caballos y todas las demás pendejadas del motor vienen aguantando solamente a 80 caballos. Entonces, ¿qué necesitas? Cambiar bielas y pistones. ¿Para qué? Unas bielas que te aguanten más porque estás produciendo más potencia y que no se te terminen doblando y no se termine mierdando el motor por las huevas. Y asimismo igual unos pistones de preferencia forjados. ¿Para qué? Para que como ya tienes más potencia, tienes mejor inyección de combustible, puedes aprovechar incluso metiendo gasolina de avión, que es muy buena, pero igual produce un poco de repercusiones en el motor, o si no, gasolina de competencia. Pero obviamente todo este tipo de cosas necesitan un cierto tipo de preparación, y ese cierto tipo de preparación es unos muy buenos pistones forjados y unas muy buenas bielas para que puedan soportar toda esa potencia adicional que estamos metiendo en el motor. Bueno, una vez que ya hagamos el cambio de eso, vamos al cabezote. En el cabezote, ¿qué vamos a hacer? Cambio de válvulas. Hay muchas válvulas en el mercado que se pueden conseguir de muchos mejores materiales, aleaciones, incluso aleaciones de titanio, pero esas cuestan un caganal de plata. Cuestan creo que a $2000 del juego de válvulas. Porque, por ejemplo, solamente en un Suzuki, en la página de Suzuki RD, el juego de válvulas para el Twin Cam está alrededor de $2200 o $2500, si es que no me equivoco, solamente el juego de válvulas, y asentada y bancada también es otro precio. Entonces, bueno, ahí sí, como tenemos el motor de referencia, el motor del Picanto y el i10, entonces mira, ahí podemos igual hacer lo mismo de modificaciones de las válvulas. ¿Para qué? Para que como estás inyectando más aire y como estás inyectando más combustible, obviamente tienes que tener un mejor sellado, porque el sellado anterior es de un sellado original. Digamos, estás aguantando solamente la compresión de 125, 130 que vienen los motores de estándar. Ya que cambiaste bielas y ya que cambiaste pistones y aparte de eso tienes más entrada de aire y aparte de eso tienes más entrada de combustible, obviamente vas a tener más compresión. Estaremos hablando de una compresión de 150, 160 hasta 180 en los mayores casos. Ojo, esta compresión se llega solamente en un motor naturalmente aspirado, porque en un motor turbo es completamente al revés. En vez de subirle la compresión, hay que bajarle. Entre más libras de presión meta el turbo, tenemos que bajarle muchísimo más la compresión. ¿Por qué? Ya te explico. Ahora, continuamos con el motor naturalmente aspirado. Verás, en el motor naturalmente aspirado ya tenemos todo eso. O sea, tenemos que tener un mejor sellado con las válvulas. Y si es que se puede, en el caso que se pueda, cambiar lo que son árboles de levas. Pero como estamos hablando de un motor de nueva generación, los árboles de levas son completamente funcionales. No hay para qué modificarles. Para mi gusto están muy bien. Tranquilamente con eso se alza hasta 8000 revoluciones, que sería lo esencial y lo básico, y con toda la modificación que se hace a los 3/4 del motor estamos muy bien, estaríamos funcionando muy bien. Ahora vamos con el turbo. Los motores con turbo, como te dije, en vez de subir la compresión hay que bajarles, porque entre más libras de torque se le manda, más aire entra y todo. O sea, vas a romper el motor si no bajas de esa compresión. Vas a hacer que se funda enseguidita porque se va a recalentar full. Ese es un problema con los motores turbo, porque se empiezan a recalentar y es una cagada. Es una cagada enorme. Pero para eso obviamente tenemos que también, ya que estamos en las modificaciones, empezar a cambiar el sistema de refrigeración.
No solamente en el aspirado y no solamente en el motor turbo, sino en ambos. Tenemos que hacer el cambio de un sistema de refrigeración mucho mejor, con un radiador de aluminio más grande, con unos ventiladores mucho mejores que tengan mucha más potencia para poder enfriar mucho mejor el radiador. Y a eso también adicionalmente incorporando radiadores de aceite, porque el aceite se va a calentar. El aceite es algo que también ayuda a que mueva el turbo. Entonces el turbo con más libras-pie de torque, con más libras de presión, va a subir obviamente más revoluciones del turbo para que meta más libras, más aire. Entonces eso se va a recalentar, hijo de su puta madre. Entonces es demasiado. Por ende tenemos que ayudar a la refrigeración del aceite, ya que la refrigeración estándar no te va a ayudar en absolutamente nada y vas a terminar fundiendo el motor en media carrera. Entonces la recomendación: un radiador de aceite y un radiador de agua mejorado más ventiladores. Con eso estamos mejorando. Y si puedes, una culata del cárter de aceite de aluminio. Con eso estamos completamente hechos en lo que es el sistema de refrigeración. Vamos terminando, entonces estamos con los 3/4, estamos acabando con lo que es refrigeración. Muy bien, completando todo eso, podríamos decir que tenemos un motor más o menos bien para poder forzarle y que explotar al máximo ese potencial. Y con la seguridad de que no se nos vaya a doblar ninguna válvula, no se nos vaya a doblar pistones, ni tampoco vayamos a fundir. Ojo, que después de toda esta preparación no vas a estar poniendo el mismo tipo de aceite que le ponías antes, sino tenemos que ponerle un tipo de aceite especial. ¿Para qué? Porque obviamente ahora, como hay más compresión, hay más presión de aceite, hay más temperatura, el aceite que te servía antes no va a funcionar ahora, porque ese aceite es un estándar que es para todos los motores, un motor normal. El motor que te estás armando es un motor anormal, literalmente, porque está modificado absolutamente todas sus piezas, no tiene nada de sus piezas originales. Bueno, no nada, sino hay varias cosas cambiaste. Entonces tienes que obviamente trabajar con un aceite con una viscosidad una viscosidad más fina, no tan pesado, porque entre más pesado no va a correr ese aceite, y que aguante unas altas temperaturas. Hay aceites performance que te pueden ayudar a ese tipo de cosas, pero igual, como no hablaré marcas ni nada, que te ayudan. O sea, tienes que de ley trabajar tanto con refrigerantes y con aceites que ya sean adecuados para trabajo demasiado forzado, en este caso para una competencia. Y si vas a competir con este auto, con este motor, toma en cuenta que el aceite que estás utilizando solamente te sirve para 1 o 2 carreras máximo. No vas a estar acabando como en un auto normal. Tenemos 5.000 hasta 10.000 kilómetros en lo que se llama para los cambios de aceite. En un auto de competencia, un motor de competencia, no puedes hacer eso. El cambio de aceite es de 1 o 2 carreras como máximo. Ni siquiera son por horas, es por carreras. Porque igual las propiedades de ese aceite se van a perder súper rápido. La refrigeración puedes dejarle la misma, pero es recomendable siempre seguirle cambiando y siempre le sigues dando mantenimientos. Cuerpos de aceleración obviamente siempre tienes que estar lavándoles y todo, dependiendo. En la admisión obviamente yo no hablé absolutamente nada. ¿Por qué? Porque en los motores, como tomamos de referencia el motor del i10, del Picanto, es un motor de nueva generación. La admisión de ese motor es muy buena. No hay muchos preparadores que han decidido dejar eso y no cambiar a unos ITBs. Los ITBs son cuerpos de aceleraciones independientes y son admisiones independientes para cada uno de los cilindros. Entonces la admisión de los motores de nueva generación, modificándole la computadora, también cambiando todo eso, pues se vuelven muy buenas, muy eficaces. Entonces no necesitas cambiar. Y asimismo en el motor turbo hasta Stage 3, que estamos hablando hasta el día de hoy como Stage 3, no es necesario hacer una modificación a los cuerpos de aceleración ni a la admisión. Entonces tranquilamente con la admisión que tenemos trabajamos muy bien. Lo que sí sería recomendable es un filtro de aire de alto flujo, tanto en un motor turbo como en un motor naturalmente aspirado. ¿Por qué? Porque eso sí es muy necesario. No queremos que se nos meta
absolutamente nada raro en nuestro motorcito tan querido y tan trabajado que lo tuvimos. Entonces a eso tenemos que sumarle este filtro de aire. Y con eso creo que estamos muy bien. En la admisión, aparte de mejorar el filtro de aire, sería también bueno, por ejemplo, los tubos del turbo, cambiarlos por aluminio o de silicona, que esos no se recalientan para nada. Obviamente, como ya esto me olvidaba en los motores turbo, en la admisión sí tenemos que hacer modificaciones. Que la modificación más notoria y más necesaria y más esencial en un motor turbo es un buen intercooler. Porque entre el aire que sale del turbo sale caliente, obviamente por la fuerza que está metiendo la presión del turbo, la fuerza que está metiendo esa presión, sale el aire caliente, pasa por el intercooler y del intercooler se va al cuerpo de aceleración o se va al cuerpo de admisión. Entonces, si ese aire se va caliente, no te va a servir para nada. Tiene que entrar frío. Y de hecho, esa es una de las funciones del nitro, hacer que se enfríe hacer que se enfríe el aire. Si quieres saber cómo funciona el nitro en los motores, en todo tipo de motores, y cómo hacemos que el nitro nos ayude y que nos dé tanta potencia, déjame en los comentarios y yo hago un video adicional para explicándoles cómo funciona el nitro, ¿ya? Entonces, bueno, el intercooler, entre más grande mejor, lo mismo como el radiador de aluminio para la refrigeración del motor. Tenemos el intercooler para la refrigeración del aire, para que entre más frío, y entre más frío vas a tener mucha más potencia. Esto sí tengo en cuenta, entre más frío entre el aire, más potencia vas a tener. Esto aplica para los autos de gasolina e inyección. No aplica para los diésel, porque los diésel es diferente. La forma de trabajo de los carros a diésel es diferente. No comprimen mezcla combustible, sino lo que comprimen simplemente es aire. Y entre más caliente el aire es mucho mejor. Es muy diferente, en cambio, en un carro a diésel. Y bueno, creo que eso es todo referente a lo que es modificaciones del motor, para que tengamos un motor pro, por decirlo así. Y si sabes de algunas modificaciones o me estoy olvidando algo o me confundí en algo, pues te invito a los comentarios, déjamelos ahí y estoy muy abierto a todas sus opiniones. Y ya, ojo, y no te olvides que también estamos sorteando el juego de llantas a los 5000 suscriptores, así que no te olvides de suscribirte, dejar like y activar la campanita para saber todas las noticias que estamos dejándote en este canal y no te pierdas de absolutamente nada. También el video de cuarto de milla está pendiente porque no me fui por el clima ha estado hecho mierda en Ecuador, entonces vamos a ver, ojalá hay nueva fecha. Estaremos ahí igual subiéndoles todas las noticias en nuestro canal de TikTok y todo. Y ya, les dejo con eso. Todo el amor para ustedes en sus autos, proyectos que estén haciendo. Ahorita yo me encuentro en el mío, en el proyecto LBM. El proyecto que me saca de quicio, me saca canas verdes. Pero bueno, señores, aquí les dejo. Eso es todo por hoy y hasta la próxima.